Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Le cuento que la Comisión Temporal de Debates del INE aprobó a los conductores Denise Merker y Manuel López San Martín como posibles moderadores del primer debate presidencial a realizarse el 7 de abril en las instalaciones del instituto. Los moderadores aún deberán ser sometidos a voto del Consejo General del INE, en tanto continúan a todo vapor las campañas a la presidencia de la República, así como de los candidatos a las gubernaturas de Yucatán, Guanajuato, Jalisco y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y la violencia política se ha intensificado en México. En medio de este escenario, el gobierno federal presentó recientemente el protocolo de protección para candidatos que participen en campañas electorales rumbo al 2 de junio. Una ola de violencia que ha dejado al menos 13 candidatos asesinados en México, 23 candidatos han solicitado protección para el proceso electoral. Actualmente tenemos 23 solicitudes de protección, 3 de quienes compiten a la presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano, que ya cuentan con protección. Rosa Isela Rodríguez dijo que también han recibido solicitudes de protección 3 candidatos a gubernaturas, 7 candidatos al Senado de la República y 10 a diputaciones federales. El gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos y candidatas a la presidencia de la República, a las 9 gubernaturas estatales y al Congreso de la Unión. En tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que llegaron a un acuerdo para no dar a conocer la identidad de las personas que contarán con protección. El INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. La Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana brindarán y supervisarán el servicio de protección a candidatos. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate José Gijón, consultor senior de Integralia, José Monroy Sorribas, analista político, y Saulo Dávila, analista en temas de seguridad nacional. Gracias José, y también Saulo por estar con nosotros esta tarde. Bueno, hablando de la protección que el gobierno federal está ofreciendo a candidatas y candidatos a puestos de elección popular a través de la solicitud del Instituto Nacional Electoral. También el gobierno federal esta semana aclaró que en el caso de los candidatos locales serán los gobiernos estatales los que deberán ofrecer esta protección. Josué, se trata de quizá los más vulnerables en este momento en materia de seguridad, los candidatos locales, porque de la lista de 20 que van asesinados en lo que va de este proceso electoral, la mayoría se trata de candidatos a presidentes municipales y candidatos a diputados locales o precandidatos a estos puestos, Josué. Así es, muy buena tarde a ti, a José, a Saulo, muy buenas tardes. Y de acuerdo contigo, Juan Carlos, más allá de del número y de los precandidatos que han sido asesinados, candidatos en algunos de ellos casos, también hay que señalar que algunos de ellos ya se han bajado de la contienda electoral. Eso es muy importante. Lo que han dicho han dado un mensaje mucho más potente, es decir, no vamos a ir a una zona donde es muy compleja para nosotros. Pues bueno, es el gran tema en estas campañas que arrancaron el primer minuto del viernes, y el tema central, como lo podremos platicar, el tema central es la inseguridad que vive el país. Sí, exacto, Josué. Justamente Saulo Dávila,
En estos primeros días de campaña, los candidatos ya han ofrecido, las candidatas presidenciales y el candidato presidencial, pero más las candidatas presidenciales ya han ofrecido un listado de propuestas en materia de seguridad. ¿Hay algo que usted destacaría, Saulo, de este listado de propuestas que hacen las candidatas? Sí, sobre todo la participación que tiene que ser más profunda del gobierno federal para poder salvaguardar la integridad de todas y todos los candidatos. Antes que nada, buenas tardes a mis dos colegas y a ti, Juan Carlos, porque estamos viendo que el gobierno federal está haciéndose prácticamente a un lado con lo que ya ha dicho Josué, que es muy cierto, son los más vulnerables, los candidatos locales. Entonces, ante esta situación, el hecho de que el gobierno federal no esté participando del todo en la protección de estos candidatos, pues deja en indefensión a estas personas, y sobre todo provoca que el gobierno federal tenga la posibilidad, que el crimen organizado tenga la posibilidad de tomar y de seguir gobernando de facto estos territorios. Si vemos, hoy en día es prácticamente el 70% del territorio que es controlado por el crimen organizado, o más bien que tiene presencia de un cártel del crimen organizado. Pues en este 70% de territorio es donde tendría que estar la Guardia Nacional protegiendo a estos candidatos. Y es que vemos una vez, ahorita estamos hablando de campañas, pero una vez que ya sean electos y que ya hayan tomado el puesto, pues se les deja también de lado, y entonces de nada funcionó el trabajo previo de protegerlos integralmente, si así fuera, cuando una vez que toman su cargo, pues se les deja en indefensión completa, ¿no? Entonces, es un trabajo que no nada más es de ahorita, de estos 90 días que vienen, sino es un trabajo que tiene que ser completo, de estos 3 meses y de los siguientes 3 o 6 años. Sí, José Monroy Sorribas, de las propuestas que han hecho ya las candidatas en materia de seguridad, ¿qué destacaría usted? Bueno, primero, gracias, Juan Carlos, al auditor, a Saúl, a Josué. Déjame primero contextualizar rápidamente. Primero, valdría la pena poner en el número 1 de las preocupaciones de los mexicanos el tema de la inseguridad, en términos generales. Desde luego la salud, etcétera, pero el tema número 1 es la inseguridad. Tema número 2, es evidente y se pudo comprobar con hechos concretos en la elección intermedia para diputaciones y algunas gubernaturas que se dieron a lo largo de este mandato del gobierno de López Obrador, la presencia de la delincuencia organizada. No es un tema menor. Hay, por algunas razones, quienes nos califican de un narcoestado, de un narcopaís. Y hay un ataque al presidente de la República en el sentido de sus vínculos con las delincuencias organizadas, le hace con distintos cárteles. A ver, vamos a tratar de recuperar la comunicación ahorita con José Monroy Sorribas. Tenemos problemas con la conexión. Entrando a las propuestas, Josué Gijón, consultor senior de Integralia, las propuestas que hicieron las candidatas presidenciales en materia de seguridad esta semana, ¿con qué te quedas? Me quedo con el giro de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. En realidad, el mensaje que dio en Fresnillo, Zacatecas, fue muy potente. El primer minuto de las campañas electorales se fue a Fresnillo, fue al municipio en donde se percibe la inseguridad. Es, digamos, el municipio emblemático del tema de la inseguridad. Va y da un mensaje potente, y después, por la tarde, firma y da un giro, y es muy importante este giro que da a su campaña. Su campaña por la tarde gira ya en torno al tema de la inseguridad. Entonces, el mensaje es muy potente de la candidata Xóchitl Gálvez, lo pone sobre la mesa, y me parece que forza a la candidata de la coalición, sigamos haciendo a también ella sacar sus propuestas. Más allá de contrastar estas propuestas, lo que vimos en las campañas es este porcentaje de ciudadanos que tienen grandes dudas respecto a la seguridad, lo ponen sobre la mesa. Ahora, tú bien decías, Juan Carlos, el primer debate que va a realizar el Instituto Nacional Electoral, en realidad no vamos a tocar este tema de seguridad, vamos a hablar sobre educación y salud. Entonces va a ser muy interesante que el INE
intente, ¿no? Porque eso va a pasar en el debate, pues intente, digamos, poner sobre la mesa también el tema de la inseguridad. Ahora, nada más para añadir, como bien señalaba Saulo, él lo ve después de que tomen posesión los candidatos más vulnerables, en este caso presidentes municipales, diputados locales, regidores, pero ojo, también llevan, digamos, hay unos meses en donde el crimen organizado y a través de presiones puso candidatos, quitó candidatos, es decir, pues hubo crimen, pues hay que llamarlo, hubo muertes, ¿no? Muertes, violencia política, pero también incidió en poner candidatos, quitar candidatos o ir a una elección sin candidatos. Entonces también vemos al crimen organizado haciendo un trabajo previo a la elección. Ahorita estamos durante la campaña y, como bien apuntaba Saulo, pues hay una presión mucho más, es el hilo más delgado del Estado mexicano, que son las autoridades locales. Sí, Saulo, ya expone Josué una parte de la propuesta de Xóchitl Gálvez o el inicio de su campaña, ubicando el tema de la seguridad pública como uno de los primordiales. En materia de propuestas, Saulo, ¿qué destacarías? De Xóchitl Gálvez, bueno, destaco principalmente tanto de Xóchitl como del candidato en la Ciudad de México. Hay que blindar la Ciudad de México y hay que blindar completamente también el país. Es muy importante esto para poder hacer frente. Hacerlo, rescato de Xóchitl, hacerlo de frente, sin negarse, sin abrazar a los delincuentes, sin permitirles actuar impunemente como lo han hecho en todo el país a lo largo de los últimos 6 años. Eso es la valentía que tiene esta propuesta. Y el hecho, como lo decía perfectamente Josué, ¿no? El que lo haya hecho desde Fresnillo, Zacatecas, que actualmente tiene una tasa de inseguridad, bueno, la gente se siente, el 94% de la gente en Fresnillo, 91%, según la ENSU, se siente insegura, pues es bastante potente el mensaje que envía la candidata. Y tienen un gran reto los de la coalición Sigamos Haciendo Historia, porque es el tema central de todo. Si bien es cierto, y como lo apuntábamos perfectamente Josué, es un reto para el INE que en los 2 debates anteriores a la inseguridad no se toque este tema, porque finalmente pues, la inseguridad es un tema que no se debe de dejar nada más a restringir a Guardia Nacional, Policía y Armas. Es un tema que va desde calidad de vida, índice de desarrollo humano, Gini, etcétera. Y eso lo pongo nada más así a bote pronto sobre la mesa, pero es un tema que va más allá de todo eso. Y eso también lo rescato dentro de las propuestas de la candidata, porque propone ya sacar al país adelante en el sentido de dinamizar muchísimo más la economía, ¿no? De evitar que el dinero se siga yendo hacia lugares que no se tienen que estar yendo, con presupuesto y deuda que pues, ya nos tocará pagar a los mexicanos durante algunas décadas. Sí, en el caso de Claudia Sheinbaum, Josué, ¿algo que destacar en materia de su propuesta de seguridad? Pues bueno, un poco vemos continuidad con cambio, vamos a decirlo así. Y además es un modelo, entre comillas, porque además habría que evaluarlo, un modelo exitoso en la Ciudad de México, lo van a poner a nivel nacional, es decir, va a llevar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me parece que el titular de esa dependencia naturalmente va a ser Omar García Harfuch, y también tiene otro brazo operativo, que es la ex fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Digamos, esos son sus dos, añadiendo políticas públicas a favor de los jóvenes. Entonces, digamos, la candidata Sigamos Haciendo Historia tuvo que decir, sí, continuidad, porque le está hablando a su base, pero un cambio. Y este cambio lo pone Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, y una política para los delincuentes, que son los jóvenes, y es rescatarlos. Es decir, pone sobre la mesa unos ligeros cambios a las políticas que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso es lo destacable en estos primeros 5 días, ya casi 6 días de elección. Se nos van muy rápido y como bien lo señala Saulo, yo creo que la educación va a girar en torno a la inseguridad, la salud gira en torno a la inseguridad, digamos, es el gran tema de la campaña, se puso ahí
y ya es el eslogan de la candidata Fuerza y Corazón por México, ya es por un México seguro. Así es el eslogan y así es de potente el mensaje que trata de brindar Xóchitl Gálvez. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre las campañas presidenciales en Mega Noticias de Debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. En lo que va del periodo electoral de septiembre de 2023 a la fecha, se han contabilizado al menos 13 asesinatos, de acuerdo con el reporte de la consultoría Integralia. Guerrero es la entidad con mayor riesgo para los políticos, pues se han contabilizado al menos 4 homicidios. El último de ellos, Alfredo González, precandidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez. El otro estado con más asesinatos es Michoacán, de acuerdo con la contabilidad de Integralia. Y el crimen organizado está sometiendo a territorios del país, dar protección a los candidatos en zonas de alto riesgo es buena voluntad, pero es ingenuo, no soluciona el problema. En palabras de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Si el narco o el crimen organizado te quiere ejecutar, pues mandan a 12 personas de un comando y te ejecutan, aunque traigas 6 personas que te guardan. Continuamos en Mega Noticias Debate. Esta tarde con nosotros Josué Gijón, consultor senior de Integralia, José Monroy Sorribas, analista político, Saulo Dávila, analista en temas de seguridad nacional. Nos quedamos en la parte, se reincorpora José Monroy con nosotros a esta charla. Estamos analizando, nuestros invitados estaban analizando las propuestas en materia de seguridad de las candidatas a la presidencia de la República. Hay quienes aseveran, José, que, desde la izquierda, que las propuestas de Xóchitl, particularmente el penal de alta seguridad que pretende construir, es una propuesta muy derechizada y que habría que cuidar esa parte. Al revés, hay quienes dicen que la propuesta de Claudia Sheinbaum es continuismo y es una especie de continuidad del gobierno de López Obrador y la continuación de la militarización. ¿Cómo ve usted estas propuestas, José? Mira, Juan Carlos, en el momento de la interrupción lamentablemente me quedé con el comentario de que el diagnóstico está muy claro, ya sabemos qué es lo que pasa. Lo que queremos escuchar es cómo y con qué y con quiénes resolver
el gravísimo problema de inseguridad. No puede ser, Juan Carlos, que las campañas presidenciales y algunas de gubernaturas hayan arrancado, como en el caso de la Ciudad de México, el fin de semana pasado, y que el fin de semana pasado haya habido 280 y pico de homicidios. ¿En qué país vivimos? ¿Están dando cuenta mis compañeros Saúl y José y Josué de las muertes de candidatos ya? Y estaba yo diciendo que en la elección intermedia, la que vivimos no hace muchos años, hubo evidencias en los casos, por ejemplo, de Sinaloa, en donde la delincuencia organizada llegó a tomar las urnas, amenazar a los funcionarios de casillas que son ciudadanos como tú, como yo, como Josué, como Saúl. Por favor. Y llegaron a amedrentar y amenazar de muerte a los candidatos. Llenaron las urnas, Juan Carlos. Y cuando los abogados sinaloenses los recurrieron para buscar una demanda, se organizaron y dijeron, ni un abogado de Sinaloa va a presentar un recurso de queja o de demanda porque nos matan, va la vida de por medio. De tal manera que lo gravísimo para este proceso electoral es la infiltración de la delincuencia organizada. Ahora bien, en cuanto a las propuestas, a mí me parece que están siendo propuestas que no están entrando al fondo del tema, Una mega prisión, pues estilo El Salvador con los maras salvatruchas, podría dar resultado, pero habría que ver otros detalles. No es nada más, vamos a hacer una mega cárcel, sería tan absurdo como la mega farmacia del Obrador, por ejemplo. El tema es mucho más profundo, pero Claudia también, la doctora Sheinbaum, pues le viene dando la vuelta. Ahora los abrazos son para los jóvenes. Entonces es un juego de palabras. Hay que abrazar a los jóvenes y con los otros mano firme. No, la mano firme, el derecho aplicado sin impunidad, sin distingo, se debió haber hecho hace mucho tiempo, antes de que hoy, a unos meses de un proceso electoral donde 60,000 candidatos aspiran a 20,000 cargos de elección popular, antes de que la delincuencia organizada esté adueñándose. O pregunto si no, Juan Carlos, pero ustedes los periodistas dan cuenta todos los días de algo que tiene que ver con el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, la nueva generación, etcétera, etcétera. Saulo, también en este contexto, esta semana, el fin de semana, la conferencia del Episcopado Mexicano lanzó un comunicado donde advierte de la preocupación que hay entre los obispos de este país, entre la iglesia, entre la jerarquía del catolicismo en este país, la alta jerarquía católica, jerarcas católicos, de la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, justamente ahuyentando a votantes o incidiendo en la definición de candidatos, y además llaman a los candidatos a la presidencia, a las candidatas y al candidato a la presidencia a firmar un acuerdo de paz. ¿Cómo leer la intervención del clero en esto, Saulo? Bueno, como ya lo vimos también en Guerrero, ¿no? Hace apenas una semana o 2 semanas, el clero ya inmiscuido en tratar de pacificar ante la ausencia de gobierno, tratar de pacificar sus territorios. Ese es el mensaje que yo veo. Yo creo que el clero no se quiere involucrar más en esas tareas porque se ponen en riesgo también ellos que han permanecido un poco ausentes de eso. Entonces, pero también la propuesta de que los candidatos firmen una propuesta de paz, un tratado de paz entre ellos, pues no va a solucionar absolutamente nada, ni de fondo, ni en los próximos 3 meses, porque que los candidatos no controlan al crimen organizado. Ese es el punto de la situación. Creo que el clero ya una vez más haya alzado la voz para poder incidir dentro en los temas de seguridad existentes en el país, pues nos dice también que ya no quieren, que al menos así lo leo yo, ya no quieren estar dentro de este movimiento. Ponen en riesgo a sus personas, ponen en riesgo sus bienes también. Y bueno, retomando un poquito lo anterior, bueno, yo tampoco veo en este punto del continuismo de la candidata presidencial, pues sería muy lamentable que continuara todavía, porque en la Ciudad de México únicamente han disminuido en términos absolutos 3% los delitos. ¿Cuál es la bandera de la candidata presidencial? Vamos a tomarlo de manera muy rápida. En la Ciudad de México existe un catálogo de más de 60 delitos. Estos delitos, 13 son de alto impacto.
cuando ella menciona que sí se redujo la incidencia delictiva en la Ciudad de México, es de estos 13 delitos de alto impacto, no del resto. El abuso sexual, el acoso sexual, la extorsión, el secuestro extorsivo, etcétera, etcétera. Es más, el robo a transeúnte con violencia dentro de un parque no es tomado como un delito de alto impacto. Entonces, en esos, si tomamos en cuenta 2019 y 2023, únicamente se redujeron alrededor de 6,000 delitos en la Ciudad de México. Es muy poco para poder presumir una candidata presidencial y sobre todo de una ciudad tan grande e importante como la Ciudad de México, ¿no? Yo no veo en eso un logro mayor. Y además disminuyeron las remisiones al Ministerio Público de manera importante también en la Ciudad de México. Entonces, recapitulando, yo no creo que el clero se quiera ver inmiscuido más en esta tarea de seguridad. Yo creo que también ya están bastante amenazados. Ha habido muertos también pertenecientes a la Iglesia Católica y a otras iglesias dentro del país y por esta situación. Así que pues yo lo veo más como esta barrera que tratan de poner, ¿no? Ya calmar la situación que vive en México. Sí, ¿de qué manera quiere incidir la Iglesia Católica en este proceso, Josué? No más recordemos, la Iglesia Católica siempre ha incidido en las elecciones, en la política mexicana y recuerdo que en Jalisco, de hecho, el cardenal Posadas Ocampo también fue acribillado ahí, había una disputa del crimen organizado, digamos, la Iglesia siempre ha estado en el centro de este juego entre la política, el crimen organizado y la Iglesia tratando de lidiar, ¿no? Pacificando. Como bien lo señala Saulo, en Guerrero parece ser que lo lograron, así lo dicen los medios, es decir, llevan una semana sin ningún muerto en Chilpancingo. Digamos, ¿hay resultados? Sí los hay. O sea, 0 homicidios. ¿Nos gusta? No, porque entonces justo el Estado mexicano, a través del funcionario de la Secretaría de Gobierno en Guerrero, dijo que esos son acuerdos fuera de la ley, lo cual es totalmente cierto, pero tienen un resultado, por lo menos ya hay homicidios 0 en Chilpancingo. Entonces ya está inmiscuida, de hecho puso sobre la mesa, y creo que llegó en el momento exacto en sentarse para escuchar las propuestas de las candidaturas, tanto de las candidatas, sigamos haciendo historia, y Fuerza y Corazón por México, como el candidato de MC, lo van a escuchar y ellos son una voz. Y una voz, ojo, es una voz que la ciudadanía, la sociedad mexicana todavía escucha. La Iglesia mexicana sí también puede influir en estos temas. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias Debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con nosotros Josué Gijón, consultor senior de Integralia, José Monroy Sorribas, analista político, Saulo Dávila, analista en seguridad nacional, en temas de seguridad nacional. Bueno, el viernes, apenas este viernes será la primera semana de las campañas presidenciales, va arrancando, esto va iniciando, pero desde tu perspectiva, Josué, estos primeros días, ¿quién posiciona mejor su mensaje de los tres candidatos a la presidencia? Sin lugar a duda, yo creo que la candidata que posiciona es, y voy a decir por qué es Xóchitl Gálvez, porque da un giro a la campaña. Es su eslogan, por un México seguro. Eso no estaba en el script de su campaña. Da un giro y en el primer minuto da un mensaje potente y va a Fresnillo, Zacatecas, a decir que es el tema de la campaña, es el tema de los ciudadanos y necesitamos escuchar sus propuestas. Yo creo que la candidata, sigamos haciendo historia, tiene que revirar y rápidamente pone enfrente a, pues como ya lo dije, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy a un lado, mostrando pues lo que tienen sus propuestas. Me parece que la candidata Xóchitl Gálvez en este tema pues se posiciona mucho más rápido que la candidata, sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum. Sí, José Monroy, ¿quién se lleva estos primeros días de campaña? Mira, yo creo que habrá que ser muy fríos, querido Juan Carlos, para dar una opinión, porque además, como dices, está empezando, aunque esto ya empezó hace mucho tiempo. Empezó violando la ley, rompiendo los tiempos electorales, hablando de las corcholatas, después la oposición, es decir, aquí todos jugamos, vamos a hacer como que cumplimos la ley y todos la violamos. O sea, la campaña ya empezó hace mucho rato y esto hay que meterlo a la ecuación. Ahora, las campañas formales que implican los 90 días, etcétera, pues acaban de empezar. Yo veo muy prematuro quién se pueda llevar en este momento el primerísimo lugar. Me parece que lo que dicen mis compañeros no está mal, lo respeto profundamente. Es decir, un giro en la campaña de Xóchitl al hablar de un México seguro. Bueno, es que sería absurdo si los candidatos a la presidencia no ponen en primerísimo lugar el tema de la seguridad, el tema de la justicia, el tema de la impunidad, el tema de los reclusorios, el tema de los ministerios públicos, el tema del rezago, el tema, etcétera, 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 de los cárteles organizados. Sin embargo, yo creo, decía, que los diagnósticos los tenemos. Lo que necesitamos es conocer cómo quieren resolverlo, con quién los quieren resolver, cuánto van a invertir para resolver. Y voy a dar un ejemplo concreto a propósito de la pregunta. O lo hacemos de esa manera, o no tiene caso rankear que el primer lugar de esta semana lo llevó Xóchitl porque juró con sangre en el lugar más crítico de seguridad que va a ser un México seguro. A ver, hoy tiraron la puerta de Ayotzinapa, la puerta del Palacio, la gente de Ayotzinapa. No voy a entrar al fondo del tema, Juan Carlos. Lo que quiero decir es la crisis del gobierno de no haber acertado en la solución a los problemas. No importó un subsecretario del calibre de Encinas. No pudieron resolverlo. Y hoy el presidente se ve en la encrucijada de una mala decisión. Asunto que en materia de seguridad ha encrispado los ánimos y que ese es el gran riesgo. Entonces, conclusión, yo diría, en esta semana pues están dando el quien vive, los debates ahora van a tener mayor presencia y mayor efecto, vamos a ver en el cuerpo a cuerpo, pero lo que los ciudadanos queremos ya no son diagnósticos, queremos cómo, con quién y con cuántos recursos van a atacar los problemas que nos aquejan en el día a día. Sí, Saulo, la misma pregunta. ¿Quién se lleva estos primeros días? Yo coincido con Josué, precisamente porque además de lo que él ya comentó, se suma exactamente lo que José acaba de decir. El gobierno, la candidata Claudia Sheinbaum viene arrastrando los errores del gobierno actual, que hoy se dejaron ver con el derribo de la puerta del Palacio Nacional, pero también la manera en la que Xóchitl Gálvez ha buscado revirar y decir, a ver, el ejército y la marina no van a estar haciendo otras labores que no sean de seguridad, no tienen por qué estar bacheando, no tienen por qué estar construyendo carreteras, ni siquiera tampoco por qué estar construyendo aeropuertos. Es decir, las fuerzas de seguridad a hacer lo que tienen que hacer,
seguridad. Ya están en las calles, sería un error decir los vamos a volver a meter a los cuarteles cuando ya están ahí. Tiene que ser algo gradual, que no se va a hacer de un plumazo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar porque empiecen a hacer lo que ellos saben hacer y para lo que fueron entrenados, ¿no? Eso, y con la Guardia Nacional. Creo que la Guardia Nacional pues también ya existe, sería un error eliminarla de un plumazo, sino más bien hay que fortalecerla y hay que darle las capacidades legales también para poder actuar ya como un cuerpo de seguridad que gradualmente vaya sustituyendo tanto a la Marina como al Ejército y no se quede, y a la vez entre a los municipios, a estos municipios con más incidencia, con más presencia del crimen organizado. Entonces, en ese sentido, creo que la candidata Xóchitl Gálvez ha sido la que más ha puesto las CIES los puntos sobre las CIES, porque precisamente también lo que vivimos el día viernes en el Zócalo, dos candidatas enfrentadas, pues eso permea en el mensaje hacia el exterior. Eso lo ve la gente y lo ve dos candidatas, las dos principales candidatas del partido en el poder, como dos candidatas peleadas. Y si le sumas que el día sábado la candidata por la jefatura de gobierno del partido Morena no logró llenar el Auditorio Nacional, que se llena con 10,000 personas, bueno, creo que al contrario de lo que la oposición, pues hasta en eso los eventos les han salido muchísimo mejor, ¿no? Cuando antes veíamos que Morena podía llenar 10,000 personas, podía cargar 10,000 personas cualquier día de la semana, para cualquier cosa. Hoy en día, pues al menos aquí en la Ciudad de México, pues ha fallado. Entonces eso en los mensajes, ya sea de seguridad o demás, a nivel global de campaña, me parece que la oposición lleva la delantera. Sí, me llama la atención, José Monroy, que no mencionan al candidato de MC. Bueno, lo que pasa, Juan Carlos, es que me parece, decíamos, hay 60,000 candidatos corriendo para 20,000 cargos de elección popular. O sea, esto es una verdadera grosería. Es un tsunami de pósters, de panorámicos, de volantes, de baberos, de reglas, de platos, de utilitarios, de tortilleros, que finalmente, al día después de la elección, se van a la basura. Y en este orden de ideas, está en qué manera llevan el puntero, las punteras son, por un lado, Claudia, la candidata oficial, la candidata de Morena, PT y el Verde, y la candidata de la oposición, que dicho de paso, hay que también distinguir si efectivamente Xóchitl es candidata del PRI, de veras es la candidata del PRD, de veras es la candidata del PAN, o tal vez convenga un poco este giro de la candidata ciudadana. Pero en este contexto, cuando tú ves, lo voy a decir con todo respeto, las tonterías, las payasadas, las niñerías que hacen con los tenis color naranja, con el gobernador de Nuevo León, con las verdaderamente ignominiosas cosas que dice el señor Dante, pues el candidato a la presidencia parece ser un tercero en relleno, que no importa mayormente, porque él dice, pues nosotros somos la nueva generación, pero si es la nueva generación que quiere gobernar, pues la nueva generación tiene que hacer muchas cosas para buscar candidatos mejores y para tener otros sistemas de elección de candidatos. Por eso la atención está básicamente en las dos. Muy bien, les agradezco mucho, José, Saulo, que hayan estado con nosotros esta tarde en Mega Noticias a Debate. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Muchas gracias, Juan Carlos, Josué. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy buena tarde. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias. Le invito a que se quede en esta señal. El tema del día hoy en Mega Noticias, la violencia familiar. Lo dejo con este análisis y le pido que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, hasta mañana. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro.
En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía